todos, mi nombre es Naction y este es tu turno, nunca dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Petri Shore y os vamos a enseñar cómo se juega. Bueno, lo primero que tenemos es el despliegue, que dependiendo del número de jugadores habrá más o menos losetas. En este caso, en una partida a 3 jugadores tenemos un 3×3. Si fuera a 2 jugadores se quitarían 2 de las esquinas, y si fuera a 4 jugadores pues se pone una línea más. Decir que he cogido una distribución que nos dice el manual para una partida introductoria, pero luego pues tenemos un montón de losetitas más por aquí, que con distintas, bueno, pues plantas y demás. Además que puntúan diferente. Pero esta, pues para una partida introductoria, el manual nos dice que utilicemos esta distribución. A cada jugador le daremos las piezas de su color, que tenemos por aquí. Tenemos las gotas de agua del color. Tenemos los marcadores para las votaciones, que son estos de aquí, que tenemos un montón, por aquí. Y lo mismo para los otros jugadores. Además también tendremos colocado 2 cilindros, uno en la parte de mayoría de votaciones ganadas, y el otro en la de puntuaciones normales. Colocaremos uno de los cilindros en las rondas y a cada jugador le daremos 7 cartas distintas. Barajaremos el mazo de cartas y le daremos 7 a cada jugador. Aquí tenemos las que le ha tocado al jugador rojo. Esto por aquí. Y luego tendremos que coger los dados de cosecha y lanzarlos. Dejaremos los resultados en el centro. Estos dados pues marcarán, por así decirlo, algunos momentos en los que se puntúen, y además pues podremos gastarlos y ahora veremos cómo va el turno. Y bueno, pues empezamos a jugar. Empezará uno de los jugadores que tendrá el token de la nube, y ese jugador empezará a jugar. Tenemos también unas cartas resumen que nos dirán qué acciones podemos hacer y demás. Además, por la parte de atrás vienen qué es lo que hace cada carta, y después en la parte de votación. Bueno, el juego se divide en 3 fases, aunque hay algunas fases que no se tienen en cuenta. Y bueno, pues la fase de los jugadores, un momentito. Estaba diciendo que la fase de acción es la fase en la que lo juegan los jugadores. En realidad son 4 acciones, perdón, o sea, son 4 fases, perdón. La de mantenimiento es la parte final, en la que se tiene, bueno, pues que rehacer algunas cosillas y demás. Pero no la he contado, bueno, pero bueno, tenemos la fase de acción, en la que los jugadores pues jugarán cartas y harán el efecto que ponga la carta. Tenemos 3 tipos de cartas, bueno, 4 tipos de cartas diferentes, perdón, tengo yo aquí 3, pero vamos a ver, vamos a hacer un poquito de trampa, a ver si alguno de los jugadores tiene, efectivamente. Esta vamos a cambiarla por esta y listo. Por esta de aquí. Aquí tenemos. Tenemos 4 tipos de cartas, perdón. Y tenemos aquí en la parte de arriba, vamos a ordenarlas en el orden que está aquí. Que tenemos primero nieve, después esta, viento y esta de aquí. Dependiendo de la carta que juguemos, realizaremos una acción u otra. Vamos a empezar con la parte de nieve, que es la primera acción que jugamos. Tenemos aquí un resumen de lo que hacen las acciones. Y la primera, bueno, al jugar esta carta, nosotros descartaremos la carta y haremos el efecto que ponga aquí. En este caso es nieve, que es crear un cúmulo, bueno, crear una nube. Creamos un cúmulo por aquí y le colocaremos una de nuestras gotas sobre este cúmulo. Podemos colocarlo en cualquier pieza que queramos, podemos ponerlo, por ejemplo, aquí. Teniendo en cuenta de que lo que está adyacente a esto son los que están, bueno, pues en diagonal no cuenta, sino ortogonalmente. Luego tenemos otra de las acciones, perdón, que es esta de aquí, que es la de, bueno, pues la de soleado, que lo que añade, bueno, que lo que hace es añadir 2 gotas en una nube en la que ya tengamos gotas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener varias nubes por aquí colocadas. Vamos a hacer un poquillo de trampa. Vamos a poner esto por aquí y esto por aquí. Al jugar la carta de esta de aquí de sol, pues lo que haremos será descartarla y colocaremos 2 gotas en una nube en la que ya tengo gotas. O sea, por ejemplo, podría colocarlo aquí o podría colocarlas aquí. Lo que no podría colocarlas sería en esta, porque no tengo ninguna gota. A la hora de colocar gotas hay que tener en cuenta que si supera un máximo... Y bueno, como estaba diciendo,
Si al colocar gotas de agua en una nube hacemos que haya 4 más gotas, se convertirá en un nimbo, que se le colocará este rayito. Y si por un casual hubiera más de 8 gotas, vamos a poner aquí, estoy viendo 5, pues 6, 7, 8 y 9. Al colocar más gotas de la cuenta, esto lo que hará será que la nube se desborde y dejaremos caer todas las gotas sobre un mismo, pues sobre la misma loseta. Eso es lo que hace la acción del sol, que es colocar 2 gotas sobre una nube. Como estaba diciendo, vamos a poner esto así. Pero recordad que para colocar gotas sobre una nube tendré que ser en una nube en la que yo ya tenga presencia, por así decirlo. Aquí tengo una gota, podría añadir 2 gotas. Y esto lo que ha hecho es que, pues se genere un nimbo. Fijaros que se le coloca el rayo. Vamos a apartar y listo. Luego tenemos la acción de viento. La acción de viento lo que hace es mover una de las nubes. Lo que hace es mover una nube en la que tengamos gotas, o que tengamos presencia, por así decirlo, a una zona adyacente, una pieza adyacente. Esto puede ocurrir que choque contra otra nube y en ese momento lo que hará será crear una nimbus y se le derramará todas las gotas sobre la pieza que tenga la nimbus, obviamente. Fijaros que ahora ya sí que tengo presencia en esta nube. La nube que sobra se aparta, obviamente. Y por último tenemos la de lluvia, que esto lo que nos permite es derramar gotas de agua, o sea, una gota de hasta 2 nubes. Por ejemplo, podría derramar una aquí y otra de esta. O bien podría derramar una aquí y esta de aquí. Listo, una vez hecho la acción, que es con las cartas, recordad, solo podemos hacer una acción, podemos decir, jugar esta carta y vamos a decir que juego esta carta, creo una nube y le añado una gota. Pasaremos a la fase de votación. No es una fase como tal, sino que es una subfase, por así decirlo. Después de la fase de acción viene la parte de votación. ¿Qué votaremos? Bueno, pues tendremos que escoger y colocar uno de nuestros puntos de votación o bien sobre el icono de la carta, que es el hielo, por ejemplo, o sobre el siguiente en el sentido horario. Por ejemplo, podemos colocarlo aquí, o bien colocarlo en el sol. Si no nos interesa colocar una ficha de votación, lo que podemos hacer es gastar uno de los dados que tengan estos símbolos. Fijaros, a ver si consigo que se vean bien. Aquí podéis verlo, que tengan estos símbolos. Tenemos de 3, tenemos de 4, tenemos de 1... y tenemos de 2. Y luego tenemos las flores. Esto no se puede gastar, o sea, la parte de cosecha no se pueden gastar, solo se pueden gastar los que estén con el icono así. Que lo que haremos será bajarle 1. Fijaros, por ejemplo, en este caso tenemos 2 y bajamos 1. Y esto lo que nos proporciona, vamos a poner esto así, bajamos 1, lo que nos proporcionará será un punto de victoria. Pues avanzamos 1. Y listo. En lugar de votar, por ejemplo, no me interesa a lo mejor poner en la zona de hielo o en la zona de sol, pues yo directamente gasto 1 para que avance 1. Y después de esto le tocará al siguiente jugador. Así iremos jugando hasta que, como digo, pues haya que se vayan desbordando las fichas y demás. Cuando todos los jugadores hayan jugado su ronda, le tocará otra vez al siguiente jugador, que podrá seguir jugando. Cosa a tener en cuenta, podemos descartar 2 cartas cualesquiera para hacer el efecto de, el efecto que queramos, por así decirlo. Puedo gastar estas 2 para que sean uno de sol, que sean uno de nieve, por ejemplo. Puedo hacer estas 2 y decir, pues gasto para que sea uno de nieve. Pues cojo, pongo uno aquí y uno aquí. Y pasaré a la fase de votación otra vez igual, como si fuera una de nieve. Pues estamos aquí en la de nieve, pues a lo mejor me interesa poner aquí esta vez. Y nada, pues iremos jugando y así los jugadores pues tendrán sus fichas por la parte de aquí. Vamos a poner un poquillo adelantada la partida y demás. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner en esto de aquí. Listo. Cuando todos los jugadores hayan jugado las cartas o haya pasado, el primer jugador que pase se tendrá que descartar de todas sus cartas de la mano. Vamos a decir que, por ejemplo, el jugador verde ya ha jugado varias rondas y decide pasar. Como tiene 4 cartas todavía, pues descarta toda su mano
y se lleva la ficha del jugador inicial. El resto de jugadores tendrá una única ronda que podrá hacer pues, una acción que quiera. Pues, lo mismo, podemos descartar estas dos para hacer una acción de sol, por ejemplo aquí. Añadir 2. Le tocaría al siguiente jugador, que pues, vamos a decir que tiene pocas cartas ya. Juega esta para hacer que se mueva esto aquí, choque y pues se cree una Nimbo en esta zona. Y esto fuera. Pues listo. Una vez los jugadores hayan hecho la última de las acciones, le tocará, bueno, pues le tocará a la parte ya la fase siguiente, que es la fase de clima. En esta fase es en la que nos centraremos en el tablerito de aquí. Bueno, ahora pasamos a la fase de clima, como estaba diciendo, en la que veremos cuál de los tres climas es el que se tiene, o sea, cuál de los dos, perdón, dos de los climas se hace efecto. Se mira cuál es el que mayor votos tiene. En este caso tenemos el de hielo y tenemos el de viento. Así que se van a efectuar estos dos climas. Y empezamos por el que tiene el icono de aquí, que es, aquí lo veis, es una flechita que es el clima de hielo. Pues se tiene en cuenta primero el clima de hielo. Y ahora nos tenemos que ir a la parte del resumen de aquí y vemos ya lo que hacen los climas. Primero el de hielo lo que hace es, todos los cúmulos se convierten en nimbos. Pues todos los cúmulos de lluvias, bueno, todas las nubes, por así decirlo, se convierten en nimbo, que le ponemos el rayito. Y ahora todas tienen el rayito. Luego, si hubiera ocurrido el del sol, cada jugador añade, en orden del turno, añade una nube, o sea, en una nube añade tus gotas, que en este caso, pues... Bueno, como estaba diciendo, tenemos el clima soleado, que lo que hará será duplicar el número de gotas de una nube. Pues, por ejemplo, en esta de aquí podremos duplicar las gotas y tener 6 gotas aquí de mi color. Si por el contrario cogiera esta de aquí, pues pondría 4 gotas, tendría 4 gotas de mi color. Lo siguiente es el clima de viento. Pues el clima ventoso lo que hace es mover, si queremos, una de nuestras gotas a una loseta adyacente. Por ejemplo, podemos mover esta aquí o podemos mover esta aquí. O incluso moverla en esta zona de aquí. Y por último tenemos ya el clima lluvioso, que lo que hace es derramar todas las gotas de los nimbos en la loseta. Fijaros que, curiosamente, si tuviéramos estas dos, la de hielo y la de agua, lo que primero es convertir en nimbo y después descargar. Por tanto, es bastante importante saber bien el orden en el que se hacen las acciones. Pues nada, lo que hace el efecto de la zona lluviosa es descargar. Pues descargaríamos todas las fichas y las nimbos se devuelven a la zona. Pero como estaba diciendo, solo se efectuarán 2 de las 4 posibles estaciones, o mejor dicho, 4 de los posibles climas. En este caso se va a efectuar el clima de hielo, o sea, el clima helado, perdón, y el clima ventoso. Pues fijaros que el clima helado lo que ha hecho es convertir todo en nimbos y el clima ventoso lo que hará será mover una, pues movemos una aquí. Y listo. Pasamos ahora ya a la tercera fase, que esta es la fase que puede ocurrir o no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a lo largo de la partida iremos gastando estos dados y si en algún momento ocurriera que estuvieran los 3 dados así, con la cara esta de cosecha, tendríamos que hacer la tercera fase del juego, que es la de cosecha. La fase de cosecha es la que veremos que puntuamos extras y demás. Fijaros que las localizaciones tienen algunas losetitas, bueno, las losetas, perdón, tienen algunos números que lo que nos dicen es cuánto vamos a puntuar y demás, dependiendo del número de gotas que tengamos en esa loseta. Ojo, gotas, no quiere decir que las que están en nube cuenten como gotas. Así que fijaros que en este caso pues no puntuaría nada porque pues no tenemos ninguna gotas ni demás. También tenemos en las losetas, vamos a sacar una de aquí, fijaros que en las losetas tenemos una gota, bueno, sí, una gota de agua con un número dentro, que lo que nos dirá es el número de gotas mínimos que hacen falta para que esta loseta pueda ser cosechada. En este caso tienen 2. Por ejemplo, aquí vemos que tiene 5. Fijaros que esta para que se coseche es bastante más difícil. En el momento que se cumpla el requisito este, da igual en qué momento de la partida, si hay 2 o más gotas, le colocaremos la ficha de cosecha. Y esto lo que quiere decir es que está preparada para cosechar. Bueno, como estaba diciendo,
pasaremos, estamos en la fase de clima, en la que veremos estas votaciones y demás. Volvamos a la fase de clima, porque en la fase de clima, primero, bueno, después de hacer las acciones y demás de clima, tendremos que ver quién gana la votación. En este caso, fijaros que el rojo tiene 3, pues por tanto el rojo lo que hará será avanzar 1 aquí. Las fichas se devuelven a sus jugadores. Esta parte de aquí, un momentito. Fijaros en esta parte de aquí, que no ha sido resuelta, por tanto se va a quedar tal cual. Luego pasamos a esta parte de aquí. El jugador verde tiene mayoría, pues por tanto el jugador verde se llevará un punto. El resto de jugadores se devuelven las fichas a los jugadores. Y en esta zona de aquí tiene mayoría el verde, pero como no ha puntuado este clima, se quedará la ficha ahí. Las fichas se quedarán de rondas a las siguientes rondas para que pues siga habiendo mayoría en unas o en otras. Listo, ahora sí que sí, como estaba diciendo, vamos a la parte de la fase de cosecha y demás. La fase de cosecha, como he dicho, pues solo se tiene en cuenta si se salen en los dados, si los dados se quedan con este resultado, con los resultados de cosecha. Si algún dado estuviera de esta forma, que no sea con los iconos de cosecha, no pasaría nada. Pasamos de esta fase y listo. Vamos a la fase de recogida o la fase de mantenimiento. Esta es simple. Los dados que no estén con cara de cosecha se le volverán a lanzar. Pues fijaros que volvemos a lanzar así. Avanzamos el marcador y a cada jugador le daremos el número de cartas igual al principio de la partida, que en este caso en una partida de 3 jugadores son 7 cartas. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5. Fijaros que me he quedado sin carta, pues barajamos el descarte y listo, 6 y 7. Los jugadores de rondas anteriores se han podido quedar con cartas y demás. A tener en cuenta que solo te puedes quedar con 4 cartas. Si en algún momento tienes más de 4 cartas antes de repartirte, tendrás que descartarte hasta tener 4. Y después pues te darán las 7 extras que tienes. Y listo, pues ahora tenemos un turno más. Volvemos a empezar el siguiente turno y demás. Cuando lleguemos a la parte final, el turno 6, habrá una cosecha obligatoria. Y además se efectuarán todos los climas. Así pues se puede liar muchísimo. Cosas a tener en cuenta peculiares del juego. Bueno, pues que si no hay ningún jugador que haya pasado, podemos jugar una segunda acción, pero nos va a costar 2 cartas en lugar de una. Por ejemplo, si yo quiero realizar una acción de viento, en lugar de una sola carta, pues podremos jugar 2 cartas para realizar una acción extra. Esto es durante nuestro turno. Primero jugamos, vamos a decir, por ejemplo, que juego la acción de clima, pues, bueno, la acción de sol, por ejemplo, que es colocar 2 gotas en una que tuviera ya clima, y ahora quiero hacer la acción de nube, o sea, de mover, perdón, de viento. Pues tendré que descartar 2 cartas. Descarto 2 cartas y juego la acción. Y esto pues lo que hace es descargar aquí y listo. Esta acción extra podremos hacerla solo durante nuestro turno, en el momento que ningún jugador haya pasado. En el momento que un jugador pase, solo tendremos una única acción. Y también al realizar 2 acciones, también realizaremos 2 votos, que podemos, por ejemplo, pues votar el primero, como hemos dicho, en sol, y el siguiente, como he jugado viento, pues puedo, en vez de viento, votar en agua, o si no me interesa, pues puedo bajar uno de esto para aumentar en uno de este. Y listo, pues así iremos jugando hasta que pasemos a la parte de cosecha, como estaba diciendo, en el que esto se desborde y veremos las puntuaciones. Pues cada loseta puntúa de una forma diferente y hay pues muchísimas. Fijaros en esta, por ejemplo, que si hay, aquí vemos el número de jugadores, cuántos puntos se llevan y demás. Aquí, por ejemplo, el primer jugador se lleva 4 puntos, el segundo jugador se lleva 3 puntos, el tercero se lleva 2 y el último 1. Esto es contando el número de gotas que haya sobre la loseta. El que más gotas tenga será el primer jugador. Por ejemplo, hay aquí una también que... un segundito. Como estaba diciendo, aquí por ejemplo hay uno que puntúa 5 puntos el primero, 2 el segundo, 0 el tercero y cuarto, pues 0 también. Listo, hay algunas losetas que a lo mejor puntúa más el segundo que el primero. Creo que está por aquí. Aquí, por ejemplo, fijaros en esta,
que el primero se lleva 3 puntos, pero el segundo se lleva 7 puntos. Así que a lo mejor pues aquí conviene más quedar segundo que quedar primero o cosas así. Y bueno, pues tenemos un montón de losetas especiales y demás. Así iremos jugando y al final el que más puntos tenga pues será el ganador. En el momento que se haga una cosecha, por ejemplo que esté aquí así, cuando llegue la fase de mantenimiento pues tendremos que lanzar los 3 dados y dejar pues todos los dados en el centro otra vez. Y listo, pues al final de la partida el que más puntos tenga será el ganador. Tenemos unas fichitas por aquí para marcar pues si superamos los 50 o si superamos los 100 puntos. Y nada más, creo que no me dejo más nada, un poquito caótico quizás la explicación. Al final el juego se entiende más jugándolo que explicándolo y demás. Es un juego muy sencillo que a simple vista parece algo más complejo de lo que es, pero que te entretiene muchísimo porque vas viendo cómo van creciendo las cosechas. A lo mejor tu idea es pues ver que en esta a lo mejor no vas a puntuar mucho, pues entonces intentas mover tu nube hacia otro lado o cosas así. Juego muy chulo que me gustó bastante, lo probé hace ya un tiempecillo. Y me pareció muy guay. Voy a intentar traer una partida del juego, a ver si consigo que lo podáis ver y demás, a ver si consigo un par de jugadores para el juego y a ver qué tal os parece. Os dejaré un enlace en la descripción por si queréis comprar el juego y demás, y creo que no me dejo más nada. Espero haberlo explicado bien, que se haya entendido y todo. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ponedmelo en los comentarios y os responderemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Ahora sí que sí, creo que no me dejo más nada. Ya lo último, recordad suscribiros y darle un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.